Hola, mi nombre es María Fernanda Jaimes y hoy les voy a presentar los acontecimientos geológicos y biológicos a través del tiempo. Para poder entender este tema mejor, debemos tener ciertos conceptos claros. El eón se divide en eras, las eras en periodos y las épocas en edades. Entonces, el eón es un periodo equivalente a 1.000 millones de años como divisiones del tiempo. Continúa la era, que comienza por un acontecimiento importante ocurrido en el planeta. El periodo se caracteriza por un determinado acontecimiento o descubrimiento como la fractura de la Pangea. Seguimos con la época, que son subdivisiones de los periodos y se dividen a su vez en edades. Las edades son sencillamente los años. Acá vamos a continuar hablando sobre el primer eón, que es el eón Ádico. Su periodo todavía no es muy claro, porque fue hace muchísimo tiempo, entonces no hay una exactitud. Acá podemos ver que nuestro sistema solar apenas está encontrando información. Debido a los meteoritos y también a las grandes erupciones volcánicas, la superficie de la Tierra está completamente fundida. Los primeros océanos hacen su aparición, pero se encontraban en temperaturas demasiado altas que eran como magma. El clima tenía temperaturas demasiado altas. Continuamos con el eón arcaico. Este eón se divide en 4 eras. Empezamos con la era eoarcaica. La luna, acá empezó algo bastante intenso y tardío. Acá la luna y otros cuerpos del sistema solar sufrieron frecuentes impactos muy violentos de grandes asteroides. Se produjo mucha actividad geológica, se llegó a los primeros continentes que no poseían un gran tamaño, y por la constante actividad volcánica y tectónica se llegó a destruir casi todos esos continentes. Las primeras formas de vida se encontraron fueron las bacterias, que fueron los estromatolitos. Continuamos con la era paleoarcaica. En esta era, las bacterias ya se podían autorreplicar por medio de fisión binaria. Los fósiles más antiguos que se encontraron fueron los estromatolitos, que fueron las bacterias de la era pasada. Acá está el Valvara, que se originó a partir de la colisión de diversas masas continentales. Estas se deslizaban y colisionaban gracias al crecimiento de las cortezas oceánicas. En la era mesoarcaica empezaron los comienzos de los cratones como el de la Tanzania, gracias a la creación de muchos procontinentes que lograron aumentar drásticamente su tamaño. Dichos cratones llegaron a colisionar y en consecuencia se formaron masas continentales aún más grandes. Los océanos cada vez se expanden más y más durante cada era, llegando incluso a ocupar la mitad del volumen que conocemos hoy en día. Se generó la fractura del Valvara de la era pasada. Los fragmentos que quedaron de este supercontinente se unirán más adelante para formar la Pangea. El clima sufrió demasiados cambios y esto se dio gracias a los gases que eran producidos por los organismos. La temperatura más o menos era como la actual. Continuamos con la última era de este eón, que es la neoarcaica. Durante esta era, el oxígeno comienza a acumularse en la atmósfera. Sin embargo, esta actuaría como un gas mortal para los organismos que no fueran cianobacterias. Los estromatolitos se encontrarían en mayores cantidades en comparación de las eras anteriores, claramente. Y es que tanto las cianobacterias como algunos organismos anaeróbicos serían los principales formadores de estas estructuras. Esta era se caracteriza por ser una fase donde se produjeron grandes cambios en la superficie terrestre, y el factor principal de esto fueron las etapas orogénicas, donde se provocaron diversos cambios al funcionamiento de la corteza terrestre. El clima en esta era, gracias a las cianobacterias, la atmósfera empezó a tener temperaturas cada vez más aceptables hasta que la vida pudiera desarrollarse sin ningún problema. Igual que la era pasada, las temperaturas eran muy similares. Iniciamos con un nuevo eón, que es el proterozoico. Esta era es la paleoproterozoico y se divide en 4 periodos. El paleoproterozoico es uno de los mayores eventos ocurridos durante esta era, fue
de la gran oxidación originada por abundantes organismos fotosintéticos. Las estructuras montañosas que se desarrollan en esta era son los cinturones montañosos que conocemos en nuestra actualidad. Ocurrieron en expansiones que son un factor importante para el desarrollo de las plataformas continentales. En esta era la atmósfera comienza a tener oxígeno en su composición. Esta era sigue en el periodo sidérico, triásico, orosírico y estatérico. En el periodo sidérico es la primera época de esta era. Ocurre la fragmentación del supercontinente de Kernoland y esto trae como consecuencia el desarrollo del continente de África. En el siguiente periodo es conocida por el fenómeno llamado glaciación huroniana, la cual dejó casi toda la superficie de la Tierra cubierta de hielo. Y la glaciación terminó de manera inesperada por el desarrollo de estructuras montañosas. En el periodo orosírico se caracteriza por el impacto de dos asteroides, siendo el primero el causante de la creación del cráter más grande del mundo, que se llama el Vredefort. Y en el último periodo se dio el desarrollo de nuevas placas continentales en la superficie del planeta. Aquí cambiamos de era y continuamos con la Mesoproterozoica. En esta era se pudieron apreciar el desarrollo de las placas continentales, se hizo presente el desarrollo evolutivo de la reproducción sexual, se permitió el crecimiento de seres vivos complejos gracias a la reproducción sexual y el intercambio de material genético. Los principales eventos de esta era son conocidos como los grandes movimientos continentales que ocurrieron en esta era, por ejemplo, la fragmentación de Columbia y la formación de Rodania. En el periodo calímico podemos ver que la superficie del supercontinente de Columbia se encontraba llena de sedimentos por la formación de nuevas plataformas, dando lugar a la desintegración del supercontinente Columbia. En el periodo Cretácico se siguen expandiendo los depósitos de sedimento por toda la superficie del planeta. Se ha logrado analizar la aparición de fósiles que vivieron en esa época, los cuales son de organismos pluricelulares que podían reproducirse de manera sexual. En el último periodo, el Esténico, se caracteriza por los grandes episodios magmáticos que se desarrollaron en dicha época. Estos fenómenos fueron los que le dieron origen al supercontinente de Rodania. En la era neoproterozoica fue que comenzaron los importantes fenómenos de las glaciaciones. Esta era se divide en tres en el periodo tónico. Comenzó hace 1000 años aproximadamente. Este periodo es conocido principalmente por ser el origen de los primeros fósiles que hemos encontrado. El criogénico se dio a conocer gracias al importante evento de las glaciaciones más grandes registradas, que ocasionaron la primera extinción masiva, ya que casi toda la superficie del planeta Tierra tiene una temperatura extrema de menos 50 grados centígrados. En el periodo Ediacárico, luego de los desastres ocurridos en el criogénico en el anterior periodo, diversas especies de organismos pluricelulares pudieron desarrollarse y de esta forma evolucionar. Ahora seguimos con el eón fanerozoico y la era paleozoica, que se divide en 6 periodos. Creo que es la era que más periodos tiene. Esta era es considerada como la primera del eón fanerozoico y tuvo su inicio hace 542 millones de años y terminó hace 252 millones de años aproximadamente. Se caracteriza por el gran desarrollo y reproducción que tuvieron las especies con concha y exoesqueleto, y también por la predominancia de las especies de grandes reptiles y plantas que abarcaban la superficie del planeta Tierra. Como podemos ver, en estos 6 periodos se habla mucho sobre la evolución, la aparición de depredadores, el aumento de dióxido de carbono, la variación climática, la extinción claramente, los arrecifes, las plantas marinas, el clima ya era más cálido, el surgimiento de los anfibios, empezó a aparecer el petróleo y el gas, mucha actividad tectónica, y acá fue cuando se forma la gigante Pangea que habíamos hablado de las eras pasadas. Cambiamos de era, pasamos a la Mesozoica. Pues acá casi no hubo tanto cambio porque ya todo pasó en la anterior. Lo que podemos ver es que el supercontinente de Pangea se formó a sus inicios y se fue disociando a medida que transcurrieron las épocas, hasta casi alcanzar su forma actual. Esto permitió la creación de nuevos océanos, así como la inundación de muchas planicies que actualmente son áridas,
como en los Estados Unidos. Se fomentó una distribución climática más semejante a la moderna. Finalizamos con la era cenozoica, que se separó los supercontinentes de Gondwana y de Laurasia, es decir, que los continentes fueron adquiriendo su orientación y posición actual. El océano Atlántico se ensanchó y luego se juntaron los dos continentes americanos, el norte y el sur. Otros eventos geológicos importantes fue la colisión entre el subcontinente indio y el continente asiático hace 55 a 45 millones de años, y así se desencadenó la formación de las Himalayas. Bueno, este es el fin. Muchísimas gracias y en la descripción les voy a dejar todos los links donde saqué esta información.